hermano, cuántas gracias le damos al Señor que podamos estar juntos una vez más a través de este medio, de poder escuchar juntos la palabra del Señor, exaltar al Señor también juntos. Así que para iniciar este tiempo te voy a invitar a que inclines tu rostro y que oremos juntos. Señor, gracias por la oportunidad que hoy nos das de poder escuchar de ti, de poder estar sí lejos, pero en un mismo espíritu, honrándote y queriendo, Señor, escuchar tu voz. Te damos gracias porque eres bueno y tu misericordia se muestra todos los días, todas las mañanas nueva para nosotros, Señor. Te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y hermano, ahí donde estás en tu lugar, dispón también tu corazón para que juntos honremos a nuestro Señor. Señor, no queremos olvidar nada de lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Hoy te reconocemos como nuestra provisión, como nuestro proveedor, Señor. Bendice al Señor, alma mía, hoy su nombre santo es. Dile no olvidarás su favor, su nombre santo es. El sol salió, su bondad es nueva, es hora de cantarle a él. No sé qué pasará, si la tarde llegará, pero me encontrará cantando. Te bendecimos a ti, Señor. Bendice al Señor, alma mía, hoy su nombre santo es. Dile no olvidarás su favor, su nombre santo es. Grande es su amor y tu ira es lenta. Tu nombre, Dios, yo proclamaré. De tus bondades seguiré cantando. Es mil razones aún para adorar. Bendice al Señor, alma mía, hoy su nombre santo es. Dile no olvidarás su favor, su nombre santo es. Señor, tú eres el que nos provees de beneficios y misericordias, el que sacas del pozo nuestra vida, el que nos rejuveneces como el águila. A ti, Señor, solamente a ti honramos y en ti, Señor, depositamos toda nuestra confianza, Señor. Se llegará el día en que mi fuerza se canse aquí y llegue a su fin. Aún cantará mi alma tus bondades. Por 10,000
Cristo Santo, tu nombre Dile no olvidarás su favor, su nombre santo es, su nombre santo es, Cristo Santo, tu nombre es. La tierra ha temblado ya ante el poder de tu hablar. Los mares que agitan cesan, tú los calmarás y me darás paz. En medio de la tempestad, mi mirada es en ti. En medio de la tempestad estoy bien. En medio de la oscuridad, mi confianza es en ti y solo en ti estoy bien. Dios, líbrame de no creer y que no te pueda ver, y el monte que delante vi, al fondo del mar echarás por mí. En medio de la tempestad, mi mirada está en ti. En medio de la tempestad estoy bien. En medio de la oscuridad, mi confianza está en ti y solo en ti, solo en ti. Creeré, mi carga entregaré, viento y mar a ti se rendirán. Creeré, mi carga entregaré, viento y mar a ti se rendirán.
confianza está en ti y solo en ti. Y soy bien. Gracias, Señor, porque tu palabra dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, Señor. Gracias, Dios, que en esa revelación nos has revelado que tu Hijo Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Gracias, Señor, porque hoy podemos reconocer nuestra salvación y la redención de nuestras almas, Señor, en la cruz de tu Hijo Jesucristo, que se entregó por el pecador. Gracias por amarnos de esa manera. Herido fui, me amaste, sanaste mis heridas, tuyo soy. Rompiendo mis cadenas, me vistes de justicia, libre soy. Me amaste, seré tuyo por siempre, Dios. Soy libre, seré tuyo por siempre, Dios. Mi vida por tu sangre demostraste tu luz y salvación. No hay más tinieblas, veo, reconozco en tu cruz mi redención. Me amaste, seré tuyo por siempre, Dios. Soy libre. Soy libre, seré tuyo por siempre, Dios. Me amaste, seré tuyo por siempre, Dios. Soy libre, seré tuyo por siempre, Dios. Te amaré, mi Dios, te alabo por siempre, al único Dios, mis manos alzaré, dejo lo que soy en adoración, me deleito en ti, a ti mi vida doy. Te amaré, mi Dios, te alabo por siempre, al único Dios, mis manos alzaré, dejo lo que soy en adoración, me deleito en ti, a ti mi vida doy. Me amaste, seré tuyo por siempre, Dios. Soy libre, seré tuyo por siempre, Dios. Me amaste. Me amaste, seré tuyo por siempre, Dios.
Soy libre, seré tuyo por siempre, Dios. Me amaste, seré tuyo por siempre, Dios. Soy libre, seré tuyo por siempre, Dios. Clamaré, mi Dios, te alabo por siempre, al único Dios. Mis manos alzaré, dejo lo que soy en adoración. Me deleito en ti, a ti mi vida doy. Te amaré, mi Dios, te alabo por siempre, al único Dios. Mis manos alzaré, dejo lo que soy en adoración. Me deleito en ti, a ti mi vida doy. Señor, hoy recordamos lo que dice tu palabra. Con amor eterno te he amado y por lo tanto te prolongué mi misericordia. Señor, gracias porque hoy podemos vivir en esa misericordia y ese amor que solamente puede venir del cielo para nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios por este tiempo que hemos tenido de alabanza, en donde juntos en comunión hemos podido llegar delante de nuestro Señor y honrarlo. Pero hay diferentes formas de honrar y de tener comunión como hermanos. Por favor, te invito a que abras tu Biblia ahí en la carta a los Romanos, Romanos capítulo 15, y vamos a leer a partir del versículo 22, Romanos 15, 22. Pero antes déjame contarte. El apóstol Pablo tenía la intención de mucho tiempo de poder ir a la iglesia en Roma. Él les había dicho que quería ir, había manifestado en varias ocasiones ese deseo. Principalmente tenía el propósito de predicar el evangelio allí entre ellos, de ser confortado también por esa comunión entre hermanos. Y por fin llegaba el momento, dice el apóstol Pablo, que ya había terminado su labor en ciertas regiones, y por eso dice así el versículo 22: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. El 23 dice así: pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, pero espero verlos al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Quería estar con ellos, como te contaba, quería compartir con ellos, y eran razones importantes, hablarles de este mensaje de fe, de esa fe que también los hermanaba y que les daba comunión. Pero había algo importante, una prioridad, algo que hacer antes de visitarlos. Dice el versículo 25: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Esta palabra ministrar quiere decir básicamente servir. El apóstol Pablo quería y tenía que ministrar a los santos. Dice el versículo 26, ¿cómo era ese servicio que Pablo iba a hacer a estos santos? Dice así: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. El servicio que le iba a prestar el apóstol Pablo era dar una ofrenda, que estas iglesias en Macedonia y Acaya, dice aquí, tuvieron a bien hacer para ellos. Es importante saber y hacer notar lo que el mismo apóstol Pablo dice en la carta a los Corintios con respecto a estas iglesias. El apóstol Pablo describe a estas iglesias como que estaban en una profunda pobreza. Pero con todo y esa profunda pobreza, ellos, algo en su corazón había, que decidieron levantar esta ofrenda. Y dice la carta a los Corintios que aparte era una ofrenda abundante. Esta palabra ofrenda
me llama mucho la atención y es importante hacer notar lo que quiere decir. Esta palabra ofrenda es la palabra griega koinonia, que muchas veces en la Biblia se traduce como comunión, tener comunión con los santos, tener compañerismo. Pero justamente esta palabra es la que en Romanos se traduce como ofrenda y es aplicada justamente de esta manera. Estas iglesias habían levantado una contribución económica para aquellos que les habían hecho llegar el evangelio de donde ellos se habían alimentado. Es importante entonces saber que yo puedo tener comunión. O podemos plantearlo, ¿cómo podía tener comunión la iglesia de Macedonia con la iglesia en Jerusalén a casi 2000 kilómetros de distancia? Ellos sabían cómo podían tener comunión a través de las ofrendas, a través de las dádivas. Muchas veces pensamos que la comunión es solamente cuando estamos juntos. Y sin duda, nosotros hoy tenemos ganas de estar juntos. Tenemos ganas de congregarnos y Dios mismo nos insta a congregarnos, a no dejar de hacerlo. Pero sabes que hay muchas otras formas, o por lo menos una más, de tener unidad y comunión. Y estas iglesias en Macedonia lo sabían. Ellos, a través de esta contribución, sabían que les daba comunión entre los santos. ¿Cómo podemos hoy tener comunión a la distancia entre nosotros? Bueno, esta es una buena forma de hacerlo. ¿Cómo podemos tener comunión con nuestros hermanos misioneros en Italia, en Estados Unidos? Bueno, tú debes saber que cuando contribuyes, que cuando das a la obra, estás propiciando que haya comunión en medio de la iglesia. No solamente cuando estamos juntos, sino a la distancia, sino cuando nos separan miles de kilómetros. O cuando tenemos una imposibilidad de congregarnos, podemos tener comunión a través de esto. Sigue diciendo el texto, versículo 27. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles los materiales. Esa fue la razón por la cual estas iglesias decidieron hacer esta ofrenda. Si ellos habían recibido un bien espiritual, era bueno, era justo que también ellos pudieran contribuir y regresar y dar una respuesta también en lo material. Ellos, dice aquí, que se sabían deudores por lo que habían recibido. Esa era la prioridad del apóstol Pablo. Así que cuando tú ofrendes, cuando tú des, piensa en eso. No pienses solamente en dinero. Piensa en lo que está pasando en medio de la iglesia y que tú estás contribuyendo para que podamos vernos, para que podamos tener también comunión, así como hoy, a la distancia. Así que te invito a que inclines tu rostro y que oremos juntos. Señor, te damos gracias porque tú nos has dado la forma de poder tener unidad a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, Dios. Es por eso que hoy, Señor, hemos tenido la intención de darte a ti, de dar, Señor, de lo que hemos recibido, de estos bienes espirituales, honrando con esto también tu nombre y glorificándote. Te damos gracias, te bendecimos y te honramos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y hermano, ¿qué le parece si disponemos también nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios con nuestro pastor Gerardo Díaz? Bueno, es alabar a nuestro Dios y cantar salmos a su nombre. Y le damos muchas gracias al Señor que nos permite estar aquí compartiendo su palabra, adorándole juntos, cada quien en casa, pero unidos por su presencia. Él es omnipresente, Él no está limitado por un lugar, un espacio, y Él manifiesta su poder, su amor, su gracia y su misericordia con cada uno de sus hijos. Y estamos profundamente agradecidos porque el día de hoy usted esté aquí conectado, escuchando la palabra de nuestro Dios. Y bueno, pues hemos estado viendo que Dios nos ha dejado herramientas de aprendizaje práctico. Esto es lo que el ayuno es principalmente, el que podamos aprender
ejercitarnos espiritualmente, aprendiendo, convenciéndonos de muchas cosas que suceden en lo físico, que nos hacen entender cómo funcionan algunas cosas en lo espiritual. Poder avanzar, ese es el objetivo, en confiar más y más y depender del Señor. Cristo en su propia vida fue un ejemplo para que nosotros lo sigamos, ejercitándose en tiempos de oración, tiempos de ayuno. Él nos marcó ese camino a seguir y por eso nosotros estamos estudiando en estos momentos, en este tiempo, acerca de estos temas tan importantes para la vida de un hijo, de una hija de Dios. Aprendimos que el ayuno no es solamente algo místico, no es solamente un medio en el cual podemos nosotros catalogarnos como obedientes a Dios o autocatalogarnos, pensar que por hacer eso simplemente ya estamos en otro nivel espiritual. Estos son ejercicios se manejan de esa manera en muchas otras filosofías orientales principalmente, en donde piensan que se purifica el alma por el esfuerzo personal. Dios quiere que nosotros, se lo decía Pablo a Timoteo en su segunda carta, que hay un esfuerzo, pero en la gracia de Dios. No porque nosotros podamos llegar a sernos merecedores de algo que Dios nos da como un regalo. Eso es algo que tenemos que quitar de nuestra mente porque es propicio para la carne, para alentar la carne. No, el ayuno, como lo estudiamos ya en ocasiones pasadas, es un tiempo de intimidad con Dios. Qué precioso es poder tener un tiempo de intimidad con alguien que amamos, ¿cierto? Cuando estamos solos con una esposa, estamos pasando un tiempo de calidad, de darnos ánimo, de hablarnos, de expresarnos amor, de expresar agradecimiento entre uno y otro. Por eso nos vamos de luna de miel, ¿verdad? Cuando nos casamos o cuando renovamos votos, yo les recomiendo mucho, por ejemplo, primero Dios sí se va a poder realizar esta salida de matrimonios ahora en la Riviera Maya en octubre. Esté pendiente porque son momentos muy, muy agradables, precisamente donde escuchamos la voz de Dios, pero hacemos lo que Dios nos ha pedido, mantenernos unidad en el matrimonio. Pero es hermoso estar ahí viendo un atardecer, renovando los votos al lado de la playa, estar juntos, ¿verdad? Con nuestra esposa amada, con nuestro esposo, estar ahí también cuando tenemos tiempo de vacación con la familia. Qué hermoso es cuando nosotros podemos señalar esos momentos. El año pasado Dios nos permitió, por su gracia nada más, ¿verdad?, poder tener un viaje principios del año pasado con mi familia, y al día de hoy mis hijos lo siguen recordando. Qué buenos momentos. Me dicen, a pesar de que ellos ya tienen 18 y 21 años, me dicen, es el mejor viaje que hemos tenido en nuestras vidas. Porque salíamos ahí a caminar, a desayunar, a almorzar, a comer, a caminar, a estar frente a la playa disfrutando de la vista, de la creación de Dios. Y todo eso es algo que nutre nuestra vida en lo personal y nutre nuestras relaciones. El ayuno y la oración son nuestros tiempos de intimidad con Dios. Nos prepara, nos capacita para físicamente, hasta físicamente nos capacita para estar escuchando, para estar consciente de lo que Dios quiere hablarnos. Por eso el ayuno tiene que incluir ese tiempo de oración, ese tiempo de hablar con Dios, de expresarnos con Dios, pero es un tiempo de adoración también. Mientras ayunamos podemos cantarle a Dios, así como si le dedicaras una canción a tu esposa en tu aniversario, en un momento importante. Así de igual manera podemos nosotros cantarle a Dios y expresarle, al Señor que se agrade de nuestro agradecimiento, de nuestro reconocimiento por quien es Él, por lo que ha hecho y por lo que estamos seguros y confiados de que seguirá haciendo. Escuchar su voz, tan importante también en un tiempo de intimidad. Escuchar su voz a través de la Biblia, estar ahí en la palabra, y nuestra mente también está dispuesta completamente porque no está interviniendo en un proceso nuestro estómago ahí de alimento. Usted sabe, ¿verdad? Cuando comemos fuerte, lo que sucede es que nos da ahí, decimos el mal del puerco, pero que nos da mucho sueño, ¿verdad? Estamos como sin querer hacer nada. ¿Por qué nuestro estómago está en un funcionamiento profundo
que hace que nuestro cerebro no se esté oxigenando. En el ayuno sucede lo contrario también. Nos dispone, está completamente la oxigenación ahí en el cerebro, todas las funciones neurológicas, ¿verdad? Activas, dispuestas para entender cada vez más, pero sobre todo un corazón dispuesto, un corazón anhelante de más de Dios, de saborear, de disfrutar, de satisfacerse en nuestro Dios. En la Escritura vemos que se nos describen momentos también que hemos ya estado estudiando, que son muy específicos, que no debemos dejar pasar sin tener un tiempo de intimidad con Dios, sin ayunar, sin una cercanía especial, circunstancias que nos deben despertar a ejercitarnos en comunión con Él, porque lo necesitamos. El ayuno no es para resolver una necesidad de Dios, es para una necesidad que nosotros tenemos de comprender cosas que de otra manera prácticamente sería imposible. Hemos estudiado el ayuno de nuestro Maestro, de Cristo. Él es el que debe ser el modelo de vida y Él dedicaba tiempo específico para esto. Se nos enseña que Él se preparó en un ayuno, y por eso le llamamos el ayuno del tipo de Cristo. Se preparó para ser librado de la tentación con victoria rotunda. Esto es muy importante. Si nosotros tenemos algún conflicto con alguna cuestión de pecado, tú no puedes vencer el enojo. Cada vez más y más, ¿verdad? Te sometes a ira y se desborda, apenas hay alguna circunstancia adversa, alguien te dice algo y decimos es de mecha corta, ¿verdad? Inmediatamente ya tus emociones están dominando eso y cometes pecado, ofendes, bueno, y no lo has podido vencer. Sería muy bueno, deja que Dios te hable a través de un tiempo de intimidad en el que tú decides, voy a ayunar, voy a dedicar este tiempo que puedo dedicar a comer, a orar, a escuchar la voz de Dios, a que pueda mostrarse dentro de ti, a tu carne le puedas decir, no eres tú la que dominas. Es el Señor, es el Espíritu Santo, porque soy hijo del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Creador del universo. Y no puede ser posible que nosotros no podamos estar testificando quién es Él. Es que el ayuno en estas circunstancias nos prepara no tan solo para vencer un pecado habitual o que ya tenemos ahí conflicto, sino saber que podemos llegar a ser sometidos. Oramos para que el Señor nos libre del enemigo, del maligno, y que no seamos sometidos a eso, pero Dios conoce cuál es la necesidad de nuestra vida y muchas veces lo permite con objetivos específicos que quiere Dios trabajar. Entonces el ayuno de Cristo fue precisamente antes de ser llevado al desierto para ser tentado. ¿Quién lo llevó al desierto? Dice ahí el Evangelio, el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ejercitarnos, pasar tiempo con Dios. Vemos también el ayuno de Esdras, un ayuno que hemos denominado de humillación. Normalmente nuestra carne nos impulsa cuando vemos un conflicto, una adversidad, un problema matrimonial. Quiero hablar con mi esposo, es que necesitamos hablar, porque creemos que nosotros tenemos la solución a los problemas. Pero es nuestra carne que se manifiesta con una soberbia en el cual decimos nosotros cómo vamos a llegar a la resolución del conflicto. ¿Te quedaste sin empleo? ¿Y cuál es la primera reacción? Bueno, pues voy a hacer mi currículum, lo voy a poner en internet, le voy a hablar a mi compadre, a mi ex jefe, a mi amigo que sé que está en un puesto en el gobierno, voy a tocar esta puerta, voy a tocar aquella. Mira, el Señor nos lleva, es muy importante que si tus reacciones no son primero, en cualquier circunstancia, en cualquier ámbito de relación laboral, por conflicto laboral, económico, financiero, en un conflicto personal, dentro de la iglesia, en la familia, donde quiera que estemos. Y lo primero es, nuestras soluciones, necesitamos pasar un tiempo con Dios, porque no somos humildes. Es un tiempo de humillación, el tipo de ayuno de Esdras, que nos permite reconocer que solo Dios tiene el control de todo, de nuestra vida,
de nuestras casas, de nuestra economía, de nuestras alacenas. Él tiene el control aún de los errores financieros que pudimos haber cometido y Él conoce nuestras deudas. Y antes de seguir queriendo hacer las cosas, antes de que vendas el auto, mejor pasa un tiempo de intimidad con Dios, sea por Dios, porque Dios quiere trabajar en nuestros corazones. Dios quiere deshacer todo aquello que está estorbando para que podamos dar un fruto de ser un hijo de Dios. Ese fruto de paz, ese fruto de amor, ese fruto que lo caracteriza la paciencia, lo que lo caracteriza el gozo y que no está siendo evidente en nosotros debido a las circunstancias. Hermano, es un buen tiempo para que tomes para ayunar. Y ya lo dije, orando, adorando. Es un tiempo que tienes que tomar de intimidad para escuchar la voz de Dios claramente, su palabra, y te muestre qué áreas de tu vida requieren un arrepentimiento, una transformación. Aún en la mayor adversidad necesitamos nosotros depender del Señor y que nos permita crecer, como lo que pasó con Esdras, en confianza, en certeza y en valor. Porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Dios no quiere que sus hijos vivamos dependiendo de nosotros mismos, sometidos al enojo, sometidos a la tristeza, sometidos a la depresión, sometidos a la incertidumbre. No, Él nos guía día con día. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si hay algo, obscuridad, si hay decisiones que nos dan miedo tomar, tenemos que venir a Él. Recordaba la semana pasada una frase del pastor Sugel Michelén: Dios quiere que nosotros dependamos de Él, por la sencilla razón de que sabe cuán inútiles somos sin Él. En 2 Corintios capítulo 1, el apóstol Pablo hablaba de eso. Fuimos sometidos a tribulaciones, aún, ¿verdad? Se asomaba la muerte a nuestras vidas, naufragios, todo, una cantidad impresionante de circunstancias que implicaban dolor, que implicaban desánimo. ¿Y cuál era el objetivo? ¿Para qué Dios lo permitió? Para que aprendamos a no confiar en nosotros mismos, sino en aquel que levantó a Cristo Jesús de entre de los muertos. Ese poder de Dios que actúa en nosotros, y es el objetivo de Dios para nuestras vidas, que decidamos que esta voluntad que Dios puso en nosotros no le damos como una libertad para hacer lo que se nos dé la gana, no, sino para que nosotros aprendamos, decidamos confiadamente a poner nuestra dependencia en Él. Y hoy continuaremos con otro tipo de ayuno, el ayuno de Daniel, que vamos a ver que es un tiempo que nos hace concientizar cuán tendientes somos todavía a la contaminación del mundo, qué tan sutil es esta seducción del entorno de esta sociedad y que somos tan seducidos para hacernos amigos del mundo, de este sistema cultural y filosófico diabólico que influye en nosotros constantemente para pecar y endurecer cada vez más el corazón. Por eso este tema le hemos denominado que debemos de practicar el ayuno en busca de la pureza. Vamos al libro del profeta Daniel, capítulo 1, versículo 8. Y vemos en este capítulo los acontecimientos que rodeaban a Daniel. No eran buenos momentos del pueblo de Israel. Daniel vive el exilio, es exiliado, es sacado, es expulsado después de la conquista de Babilonia en el año 586 a.C. Es conquistada la nación y es sacada de su pueblo, de su territorio. Después de una guerra profunda que existe, ¿verdad?, entre muchos tiempos de intentos, bueno, Dios se hace a un lado, quita la protección y entonces Israel es conquistado por el rey Nabucodonosor. Es sacado y Nabucodonosor
da instrucciones, su estilo de conquista marcaba que trataba de sacar a los más inteligentes, o sea, tenía le decimos su headhunter actualmente, ¿verdad? Su cazador de cabezas, es decir, aquellos que veía con virtudes, con talentos, con capacidades sobresalientes, los traía al reino y los educaban, los alimentaban para poder ser de beneficio al gobierno y al resto de la conquista que ellos intentaban hacer del mundo conocido hasta la época. Entonces vemos que Israel es sacado, es llevado cautivo, y Daniel se menciona en este libro con otros 3 amigos que la intención es que ellos sean recortados de sus orígenes, sean quitados de esa identidad que pudiera haber traído, y por eso vemos ahí en el primer capítulo que se les quita el nombre a estos 4 muchachos, a estos 4 jóvenes. Y llegó el momento en que les dice, ¿sabes qué? Les cambian el nombre, pero de alguna manera los mantienen para ser de utilidad al reino. Entonces se les alimentaba. Y dice el versículo 8 de Daniel 1, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vean vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Algunas personas dicen, no, voy a hacer un ayuno para ver si ahora sí bajo de peso, ¿verdad? Ya si me acabo con la lonjita, si acabo con el callo de la andadera, ¿verdad? Y ya puedo estar en mejor condición. Bueno, por supuesto que un ayuno puede traer ciertos beneficios en el que el cuerpo, después de un maltrato que podamos llegar a tener de una mala alimentación, que es muy común en nuestra cultura mexicana, pues comience a tener ahí algunos beneficios en lo físico. Pero realmente Dios nos está invitando a que podamos realmente en nuestras vidas entender el propósito por el cual nosotros fuimos salvados. Dice Romanos 6 que el fruto de nuestra salvación es la santidad. El objetivo es ese. Y la santidad, lo santo, tiene su acepción más clara en pureza. Y esto es lo que significa, y lo que acabamos de leer, que tiene como significado y como objetivo este ayuno, el ayuno de Daniel. Búsqueda por la pureza. Es algo que nosotros debemos anhelar y desear, y que si no sucede, entonces nuevamente, si no es tu deseo vivir en santidad, si tú realmente has puesto tu confianza en la obra de Cristo Jesús y la santidad se te ha vuelto como un asunto opcional en tu vida, un asunto dominical, bueno, Pablo lo dice primeramente ahí en su segunda carta a los Corintios, examínate. No va a ser que encuentres que eres reprobado. ¿Qué significa eso? No va a ser que realmente ni siquiera eres parte de la fe, que no hayas nacido de nuevo. Pero muchas veces hay condiciones, como vamos a ver en un momento más, vemos que hay muchas condiciones terribles que hacen que a un hijo de Dios pueda dejar de desear la santidad de Dios, o que quede muy oculta en medio de un muladar de pecado. Daniel 1:8 dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Esto es lo que tenemos que tener. O sea, podemos nosotros en la obra de Cristo tener vamos a llamarle un mantenimiento correctivo, una limpieza, ¿verdad? Como por ejemplo en tu casa.
Después de que hay una fiesta, una reunión, está todo tirado, ¿verdad? Se le cayó el refresco por allá y eso es lo que llamamos un mantenimiento correctivo. Es decir, hay que limpiar lo que ya está sucio. Y eso nos sucede a muchos de nosotros. Hay una tendencia a pecar, hay una tendencia todavía a caer en situaciones de pecado. Eso lo sabemos, ya lo hemos estudiado. Sin embargo, no podemos conformarnos a eso. Ciertamente, si hay alguna situación en la que podemos descubrir pecado en nuestras vidas, hay que correr inmediatamente a la obra de Cristo Jesús. Hay que poner nuestra confianza en eso. No estar ahí en nuestros pensamientos. Bueno, pues es que hice esto, por aquello, es que dejé de hacer aquello, esto, otro. Mira, olvídate en ese instante. Ve a la cruz, corre rápidamente, no dejes pasar tiempo. Una de las características del endurecimiento del corazón del faraón, lo recuerdas en las plagas, es impresionante, a mí me impresiona cómo ese endurecimiento se puede demostrar. Y es lo que vemos en las actitudes de muchos de nosotros. Faraón que ya han pasado varias plagas, su pueblo, él mismo ya ha sido testigo del poder de Dios para poner y para quitar la plaga. Pero ya han sufrido varias catástrofes y llega la de las ranas. ¿Te imaginas tener ranas por todos lados en tu casa? A veces que se mete un mosquito, es tan molesto, ¿verdad? No te deja ni dormir. Pues imagínate ranas oyendo ahí, ¿verdad? Por todos lados, ahí en tu casa, sales al jardín, no puedes hacer nada. Tienes que patear las ranas para un lado, etcétera. Egipto así estaba. Entonces manda a llamar a Moisés nuevamente. Y le dice, oye, por favor, ya quita las ranas, ya dile a tu Dios, está bien, les voy a dar oportunidad de que salgan a hacer su adoración, pero ya, quita las ranas. Y me impresiona la pregunta de Moisés primero. ¿Cuándo quieres que ore? ¿Cuándo quieres que las ranas sean quitadas? Después de todo el sufrimiento, después de toda esa basura, después de todo lo que a veces... Mañana. ¿Mañana? Qué increíble es el pecado, qué impresionante es la consecuencia del pecado en el hombre, que no se da cuenta de su deplorable condición. Es terrible. Pero eso ya no nos puede suceder como hijos de Dios. Este llamado de Dios a que ese endurecimiento sea quitado, sea cambiado. Ese faraón estaba endurecido, Dios lo dice, yo endureceré el corazón de faraón para que pueda manifestar mi poder y mi gloria, le dice a Moisés. Pero ese signo, ese síntoma que resulta del endurecimiento es terrible. Mañana te das cuenta de un pecado. Te das cuenta de cómo ofendiste a tus hijos, cómo ofendiste a tu esposa, cómo ofendiste a tu esposo, aquellos que dices que amas. Tengo que arreglar algo con Dios. ¿Cuándo? Ahora en la noche. ¿En la noche? ¿Por qué no inmediatamente? ¿Por qué no fuimos capaces de darnos cuenta de esa consecuencia de dolor terrible que provoca nuestra injusticia con los demás? ¿Qué es lo que provoca esto en la vida de un cristiano? Que no nos hemos propuesto como Daniel no contaminarnos. Si vemos que hay suciedad, hay que limpiarla. No es obsesivo, no es un TOC, como dicen. No es obsesivo en relación a nuestra vida. Estamos hablando de cuestiones trascendentales, de la destrucción de corazones alrededor de nosotros. Eso es lo que el pecado provoca, lo dice en Gálatas 6. El que siembra para su carne cosechará corrupción. Deteriora nuestra mente, deteriora nuestro corazón, se enceguece nuestra visión espiritual, ciega nuestra capacidad para ejercer justicia. No dejamos de oír la voz de Dios, pero cualquier cosa que hagamos va a perjudicar a los que están alrededor de nosotros. Pero Daniel no se propuso solo limpiar el pecado, sino evitarlo. Propuso no contaminarse. Esto es lo que necesitamos tú y yo. Esto es lo que necesita cualquier hijo de Dios. Porque estamos en un mundo con tantísima basura.
Estamos en un mundo lleno de pecado, abastecido de impureza, que nos está con una corriente que le llamamos de sincretismo, en donde ahora ya no distinguimos entre lo bueno y lo malo. Ahora estamos, hasta como iglesia, estamos buscando una combinación de esas ideas profanas que son abiertamente pecaminosas y las estamos aceptando dentro de la doctrina cristiana, dentro de la enseñanza. Por eso es esencial decidir lo mismo que hizo Daniel, proponernos en el corazón, ya no contaminarnos. El entorno de pecado de un cristiano, por supuesto, no lo exime de su responsabilidad de pecar. Pero es una realidad. Dios nos hace entender, discernir, conociendo al enemigo que estamos enfrentándonos. Y yo puedo entender 3 enemigos que nos narra la Biblia. El diablo, por supuesto, el enemigo de nuestras almas. ¿Pero qué usa el diablo? Por supuesto, todas sus huestes celestiales están ahí. ¿Pero qué usa el diablo? El mundo, que vamos a ver qué significa eso. Y lo número 3, nuestra propia carne, el enemigo íntimo. Pero estamos en un mundo que definitivamente tenemos que estar conscientes de cómo funciona. La tentación de Cristo ahí en Mateo capítulo 4, versículo 8, dice ahí, muy interesante lo que narra ahí la Escritura acerca de esta tentación. Y dice que lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Mira, Satanás no es omnisciente. Él no conoce todas las cosas. Él no conoce nuestros pensamientos, pero los intuye muy bien. Y él sabe lo que puede funcionar para que nosotros no disfrutemos como hijos de Dios de sus bendiciones. Él no nos puede robar nuestra salvación, pero Él sí puede robarnos las bendiciones. Y dice Juan capítulo 10 que a eso está. Él está aquí para matar, robar y destruir. Entonces, tenemos que saber a qué nos estamos enfrentando. Y aquí vemos claramente que si se lo puso a Cristo enfrente es porque es muy tentador. Es sumamente atractivo el mundo. Es sumamente persuasivo, engañoso. Y porque este enemigo, que es el mundo con su filosofía, busca engancharnos con ese enemigo íntimo que es nuestra propia carne, nuestra concupiscencia, que dice Santiago, aquí adentro. Por eso nosotros no podemos responsabilizar a nadie más del pecado. Si tú crees que adulteraste porque tu esposa no te atiende, si tú crees que mentiste porque tu papá es muy severo, no te estás acercando ni siquiera tantito al arrepentimiento. Porque la Biblia dice que cada uno fue tentado de su propia concupiscencia. Ahí está nuestra responsabilidad. La decisión está en nosotros para pecar. Y nosotros tenemos que entender que hay como un gancho, que voy a decirlo redundante, pero que se engancha con la filosofía del mundo. Vemos que es tan atractivo, es tan imponente, tan persuasivo, que inclusive muchas de esas ideas de este mundo se han infiltrado sutilmente en la iglesia, sin darnos cuenta que ahora la iglesia ha perdido el sentido de su existencia. Y en lugar de que estemos buscando esa santidad como la de Daniel, de no contaminarse, no nos está importando ser ofensivos a Dios. Un ejemplo claro de esto es las doctrinas antropocéntricas, que significa antros, hombre, centrado en el hombre. ¿Qué quiere decir? Que el humanismo, todo aquello que exalta al hombre, que lo pone como el centro de todo, que es una filosofía en la cual nosotros estamos ubicados, ¿verdad? En este posmodernismo, se exalta al hombre, se exalta su satisfacción, es lo más importante. Y lo vemos tan a menudo en una cantidad tremenda de predicaciones cristianas. Voy a poner un ejemplo rápido de lo que hemos hecho muchos de nosotros en una interpretación incorrecta de la Escritura, olvidándonos de contextualizarla correctamente, olvidándonos del Evangelio de Cristo.
Por ejemplo, cuando se habla de David, este humanismo que se ha permeado dentro de la iglesia, ¿a qué nos ha llevado? A que nosotros estamos en una guerra espiritual, ¿verdad? Y entonces, cuando se habla de cómo quiere Dios o cuál debe ser la perspectiva de Dios en nuestras vidas en relación a esta historia que se narra en la Biblia, entonces, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? Nos coloca la historia aparentemente en los pies de David. ¿Y qué dice, verdad? Y tú eres ese David y tú necesitas ese Goliat enfrente de ti para que agarres esa piedra y agarres tu onda y se la avientes a ese Goliat y lo derrumbes. Y entonces, ¿verdad? ¡Ah, sí! Yo soy ese David que vence. Pero eso es lo que predica el Evangelio. Esa es la realidad de lo que enseña la Biblia. ¿Realmente somos esos valientes que enfrentaron al pecado y lo vencieron? ¿O ese valiente, el único valiente de todo el pueblo, es el tipo de Jesucristo? Porque no fue ninguna de nuestras obras las que vencieron el pecado, fue la obra de Cristo. No fue por ninguna característica o atributo nuestro, fue por un atributo de Dios, de la gracia. Todos nosotros no fuimos un David. Todos nosotros fuimos un pueblo temeroso que no tenía ni un solo recurso para vencer a ese gigante. Ese gigante solo fue vencido por Cristo. La victoria nuestra no está basada en nuestro esfuerzo, no está centrada en que nos sintamos un David y victoriosos y victoremos eso. No, está para que adoremos y reconozcamos la victoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, la victoria de Dios que levantó a Jesucristo de entre los muertos, porque la gloria es para Él, no para nosotros. Pero suena interesante, suena accesible. ¿Es atractivo? ¿Es emocionalmente aceptable? Tener una iglesia que te siga, ¿verdad? Porque se siente bien. Juan 15:18 dijo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. No hay sincronía con la filosofía del mundo. No puede haberla. No podemos aceptar la propuesta del secularismo humanista. Esa propuesta que está implicando tu satisfacción, el hoy y ahora. No, eso está totalmente contrario al Evangelio. Ellos están desechando la eternidad como el objetivo. Están diciendo: el objetivo es ahora, ahorita, lo que tengas a la mano, lo que pueda satisfacerte, lo que te pueda sentir bien. Se estimula el amor al hedonismo per se, es decir, per se significa por sí mismo. Mi búsqueda de mi felicidad, la búsqueda de que yo esté bien, la búsqueda de mi satisfacción, de una satisfacción inmediata o lo más corto posible, de una solución de pecados, de problemas lo más pronto posible. Lo que me accese, lo que me haga popular, lo que me haga representativo, lo que me haga sentir satisfecho en el reconocimiento. En Hechos 26:18 dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Te das cuenta? Esta es una forma literaria muy común en la literatura hebrea, el paralelismo, en donde hace antítesis, conceptos que son contrarios, y es exactamente la idea que Dios quiere que tengamos. Se conviertan de las tinieblas ¿a qué? A lo totalmente opuesto, a la luz. Cuando habla el Señor de que nosotros somos la luz del mundo, no significa que podemos estar en comunión o en contacto con las tinieblas. 2 Corintios 6:14 lo dice, no puede haber ese tipo de comunión.
O está bajo la potestad de Satanás o la de Dios. Porque son totalmente opuestas. Sin embargo, hemos permitido esta mezcla en ámbitos cristianos. Estos fundamentos que deberían ser contrastantes ahora están mezclados. Eso es sincretismo. Y no estoy haciendo un llamado al aislamiento cristiano, al abandono de los lugares donde hay más gente, al abandono de tu trabajo, al abandono de tu escuela, al abandono de tu familia si no son cristianos, de ninguna manera. No, lo que Dios nos encargó es que debemos de cuidar el pensamiento de Dios que da vida. Un cuidado especial al entendimiento correcto del Evangelio. Ese debe de ser nuestro esfuerzo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, es tan importante que nosotros podamos definir qué es mundo. Porque hay personas dentro del cristianismo que dicen, no, yo no toco batería porque eso es del mundo. No, yo no toco ese ritmo, ¿verdad? Porque es del mundo, es del diablo. Tenemos que tener mucho cuidado porque hay cosas, Pastor Miguel Núñez en su libro Siervos para su Gloria hace una distinción de lo que es mundano en la Biblia o del mundo y mundanal. Hay cosas que son parte del mundo que pueden ciertamente ser pecado. Por ejemplo, tu celular. Si tú ocupas ese celular para ver pornografía, para ocuparlo en chismes, para ocuparlo en no redimir el tiempo, en perderlo, pues obviamente ese celular también puede ser usado para bendición, para comunicarte con tu familia, para enviar mensajes del Evangelio, etc. Entonces ese celular se convierte en algo mundanal, que en sí mismo pertenece al mundo, pero que puede ser usado para cuestiones de gloria a Dios o para cuestiones también de pecado. Hay cosas que son mundanales. Pero aquí lo que la Biblia nos está enseñando es qué es lo del mundo. ¿A qué podemos catalogar como el mundo? ¿A qué le podemos decir yo hago esto, no hago esto porque es del mundo? Nada más decirlo, nada más catalogarlo porque a mí no me gusta, nada más catalogarlo porque a mí me suena medio estridente esa música. Por favor, en el nombre del Señor, maduremos. ¿Y cómo vamos a madurar? Pues a distinguir lo bueno a discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Y quién define lo bueno y lo malo? La Escritura, no nosotros. A ti no te puede gustar un ritmo determinado. Puedes decir, oye, es que esa suena como la cumbia que yo oía en mi vida pasada. Eso es del mundo. ¡Shh! Porque ese tipo de música es lo que en algunos lugares, en algunas iglesias que están apartadas de muchas de nuestras ciudades o de lugares donde se centran, esa es la única música con la que ellos saben alabar a Dios. Y tú ya la catalogaste como del mundo. No te gusta, no te edifica, ok, no la oigas. Pero no condenes al hermano, porque esa es su forma de alabar a Dios, de adorar a Dios. Pero nos encanta llamar la atención. Nos encanta, le encanta mucho. Desafortunadamente, los predicadores ya tenemos que tener mucho cuidado para discernir, para enseñar lo que el mensaje que le estemos dando pueda entrar correctamente. A veces tenemos que ser como Pedro en su segunda carta dice, os he enseñado y os volveré a enseñar. Muchas veces tenemos que ser muy enfáticos y muy aclaratorios de las cosas. Si estamos utilizando una teología que no es literal de la Biblia, ¿verdad? Que especulativa, tenemos que decirlo. Eso es lo honesto. Porque eso no dice la Biblia literalmente. Yo puedo tener una opinión de algo, pero si yo lo digo y asevero cosas que no están en la Escritura, me estoy equivocando y estoy poniendo en un riesgo a un hermano. No lo estoy amando. Hay que tener temor de Dios. Dios nos guarde de poder hacer esto con diligencia, con amor por las ovejas. No es un llamado al aislamiento, pero la Biblia nos enseña aquí ¿qué es lo que tenemos que cuidar? Dice Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Aquí está descrito. ¿Qué está hablando aquí, verdad?
Aquí el Señor en este caso no está hablando que el mundo es el globo terráqueo ni sus habitantes, como en otras acepciones de esta palabra en la Escritura, sino está hablando de la influencia de la cultura egocéntrica en la que estamos viviendo. Porque todo lo que hay en el mundo, y entonces comienza a describir, Juan, ¿qué es eso? Los deseos de la carne. La Biblia de Jerusalén dice, puesto que todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne. Esto es clarísimo. Esto es lo que nosotros tenemos que evitar. Porque la oferta de lo que vemos alrededor de nosotros en la vida, la oferta de imágenes, la oferta de expresiones que están invitando a satisfacer la carne, es demasiada. Está literalmente a la vuelta de la esquina en un espectacular ahí en la avenida, con caras, con formas, con frases, pero sobre todo con imágenes, muchas de ellas sugerentes a la sexualidad, ahí puestas. Es demasiada la oferta de conceptos y están a la presión de un botón en el control remoto de tu televisión. Películas que exaltan la homosexualidad, el libertinaje, el adulterio, la grosería, la violencia, cosas que opuestas totalmente a la santidad. Ahí, a un botón de encendido, está eso dentro de nuestra propia casa. El mundo es todo aquello que están siendo influencia en esta sociedad. Estos deseos de la carne, ¿verdad? Lo que implica el mundo es todo aquello que todas estas personas que están influyendo debido a que no conocen a Dios, que no, por supuesto no tienen ni el más mínimo temor de Él, que son esclavos del pecado, que solamente están apaciguando su conciencia con filosofías, con religiones, totalmente opuestos al pensamiento de Dios. Y que muchos de ellos son escuchados ampliamente por hijos de Dios. Ocupamos más tiempo de estar viendo una película, escuchando toda esa influencia, o la mayoría o muchas de esa influencia, a estar escuchando palabra de Dios o leyendo palabra de Dios. Ahora que estamos en cuarentena es impresionante, pero todas las televisoras por paga, todas estas que son streaming le llaman, que llegan a través de internet, han hecho, como decimos, su agosto, ¿verdad? Están creciendo impresionantemente económicamente. ¿Por qué es? Pues porque es el consumo, es lo que estamos consumiendo. Y muchas de ellas opuestas. Una de ellas, ¿verdad? No menciono el nombre, pero dijo que ya no iba a hacer grabaciones en un estado de los Estados Unidos de América, porque ese estado estaba promulgando leyes contra el aborto. Dijo, si ese estado afirma eso, si su Congreso local confirma esa ley, nosotros no volvemos a hacer una sola inversión, no volvemos a hacer una sola producción de película en ese lugar. Y tú ves, ¿verdad?, las producciones de esta productora y todo lo que está generando, y todo está a favor de la ideología de género, en pro del aborto, en pro de la igualdad, en pro de tantas cosas que son opuestas a la Escritura. Tengamos mucho cuidado, porque eso es lo que nos estamos comiendo. Y sin darnos cuenta, no hemos propuesto en nuestro corazón no contaminarnos. Nos damos permisos de una escena ahí donde hay un semidesnudo, donde hay una relación sexual, en donde una relación que Dios, que se está menospreciando de manera terrible a la forma en que Dios la creó, porque ese es un momento de intimidad entre una pareja. Y a los jóvenes se les está metiendo la idea de que pues es fácil, es sencillo,
no hay problema. Se está menospreciando totalmente la creación y el diseño de Dios. Estamos haciéndole caso a todos esos hombres y personas que están queriendo, son una influencia en el mundo y que nosotros sutilmente tal vez estamos aceptando. Dice Romanos 10:3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Te das cuenta? Esta es la realidad. Todo el mundo está autojustificándose. Bueno, me divorcié. ¿Por qué? Pues porque no nos llevábamos bien, es que no era bueno, ya no era bueno para los niños. Su propia justicia. Esta es la posición cotidiana de los medios de comunicación y de entretenimiento. No sufras porque vas a sufrir. Tú no mereces sufrir. No sufras. Una religión que ha tenido una cantidad de adeptos en el mundo, sobre todo en América Latina, en que su eslogan es: pare de sufrir. Contrario a la razón de la encarnación de Cristo. Porque Él vino conscientemente a sufrir por amor, por una causa de vida eterna. Y 1 Pedro 2 lo dice clarísimo, ¿verdad? Si tú eres un seguidor de Cristo, si tú te llamas cristiano, ¿verdad? Y tú sufres haciendo lo bueno, esto es aprobado por Dios. ¿Para qué? Para que sigamos las pisadas de Cristo, el cual lo maldecían y no respondía con maldición, sino encargaba su causa al que juzga justamente. ¿Qué tanto nosotros estamos siendo esto en la realidad de nuestro diario vivir? Hemos convertido la iglesia en un club donde yo vengo a satisfacerme espiritualmente o satisfacerme almáticamente. Donde yo me sienta bien, donde tenga amigos, donde yo pueda recibir beneficios, atención, cuidado. Pero eso no es lo que Cristo vino a hacer. Él lo dijo claramente. Yo no he venido para servir. Yo no he venido para ser servido, sino para servir. El que quiera ser mayor en el reino debe ser servidor de los demás. Después de lavarles los pies a los discípulos, ¿qué fue lo que hizo? Se levantó y les dijo: esto es lo que ustedes tienen que hacer con sus hermanos. Herman Melville, en su libro Redbone, dijo: hasta que no entendamos que un duelo es mayor que 1000 alegrías, nunca entenderemos lo que el cristianismo está tratando de hacer con nosotros. La Biblia de las Américas tradujo esta porción, que todo esto que hay en el mundo es la pasión de la carne. La Biblia del pueblo de Dios para todos dice: esto es lo malo del mundo, desear cosas solo por complacer nuestras malas pasiones. ¿Te gusta? Tenlo. Hazlo. Velo. Huélelo. Óyelo. Aunque sea pecado. Dios no importa. Dentro de la iglesia decimos: no, es Dios de gracia. Malentendiendo totalmente. Porque si entendiéramos la gracia, buscaríamos la santidad. O el mundo dice: Dios no existe. El ateísmo es más conveniente que comprobablemente filosófico. O filosóficamente comprobable, mejor dicho. Y por otro lado, ¿no te agrada? ¿No te satisface? ¡Deséchalo! Aunque eso sea obediencia, justicia y rectitud. Aunque Dios te diga: lo que Dios unió no lo separe el hombre, ¿no te sientes bien? Divórciate. Es que, pastor, esto ya es tan malo para mí. He sufrido tanto. Mis hijos están sufriendo con esta relación. ¿Qué te encargó Dios? Ama a tu esposa. No, es que yo ya no estoy dentro de mi casa, ya no estoy bien, ya no. Bueno, el Señor dice: ama a tu prójimo. No, es que ya ni siquiera a eso llegamos, ¿no? Ya estamos enemigos. Dios dice: ama a tu enemigo.
¿Qué es la palabra de Dios para nosotros? ¿Qué es la palabra de Dios? Sigue diciendo 1 Juan 2:16, lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos. La Biblia del día lo traduce como la codicia de los ojos. El mundo se ha vuelto un escaparate que mantiene un crecimiento, que se mantiene en crecimiento, la codicia disfrazada de éxito. ¿Qué le pasó a Acán? ¿Qué fue lo que sucedió? Vio esa tela, vio ese lingote de oro y dice que fueron hermosos a sus ojos. A través de sus ojos dijo, yo lo quiero. Miró sin detenimiento y provocó una de las más terribles derrotas de Israel. Y personalmente provocó que él y toda su familia y su parentela tuvieran que ser muertos, condenados a la muerte física. Estamos viendo un mundo en que el mayor éxito de ventas es generar la necesidad en la mente, aunque esa necesidad no sea real. Con que sea cómodo, accesible, entonces, a través de los ojos, de lo que veo, lo que codicio. Hermanos, hermanas, amigos, la realidad de este mundo es que la pornografía, lo que se ve en una pantalla, en una televisión, en una revista, es mucho más adictiva que la heroína y la cocaína. Una estadística que no es de este tiempo, estoy hablando de una estadística de hace 7 años, se hizo en Estados Unidos y estaba comprobado que había 1.8 millones de adictos a la cocaína en Estados Unidos, perdón, a la heroína en Estados Unidos. 2.1 millones de adictos a la cocaína en Estados Unidos. Es decir, personas que todos los días consumían cocaína o heroína respectivamente. En ese mismo año se sacó una estadística en los Estados Unidos, solo en los Estados Unidos, y había 50 millones de adictos a la pornografía, es decir, personas que todos los días consumían, veían pornografía. Esto es lo que el mundo está convenciendo a la gente. Lo que para el mundo es satisfacción en la realidad. Porque todo lo que hay en el mundo, sigue diciendo, es la vanagloria de la vida, la arrogancia de la vida, la jactancia de la opulencia, dice la Biblia castellana. Y la Biblia del Pueblo de Dios para Todos dice, sentirnos orgullosos de las cosas que tenemos. La necesidad de tener es totalmente insaciable, de poseer, de controlar, de poder. Es impresionante, porque cuando se llega a cierto grado, esta persona que dice, quiero más. ¿Por qué? Porque el otro tiene más, y el otro tiene más, y el otro tiene más. Yo quiero más, yo puedo más. Es tan fútil, tan superficial, tan inútil llegar a un éxito humano sin Dios. En Eclesiastés lo dice, ¿verdad? Tener bienes y disfrutarlos es solo un don de Dios. La gente es impresionante, ya tiene muchos recursos y ahora tiene que cuidarse de no perderlos. En el año 2009, uno de los más grandes inversores de una compañía de autos alemana, al perder, cada día estaba perdiendo $1 millón por el quiebre de la bolsa. Cada día $1 millón. Se suicidó. Porque ahí estaba su seguridad, en sus bienes. A Salomón le sucedió también. Y no puedo contrarrestarlo con toda su sabiduría. Primera de Reyes, capítulo 11, nos habla acerca de la desviación del corazón de Salomón. Pero no es casualidad que en el capítulo 10, versículo 27, nos habla de la desobediencia con la que comenzó Salomón. Él estaba desobedeciendo un precepto de ley en Deuteronomio 17:16, que él tenía instrucción de no tener esa riqueza y que él pudiera sentirse orgulloso de ella solamente por sí misma. ¿Y qué es lo que sucedió? Una desviación terrible que provocó la división, la peor división en el pueblo de Dios.
Cuando nosotros no tenemos cuidado y no deseamos en nuestro corazón dejar la contaminación, vamos a terminar dándonos muchas permisiones de pecados, pecados sutiles, habituales, ocultos, pero que tarde o temprano no nos permiten ver la realidad. Tarde o temprano no nos permiten escuchar la voz de Dios. ¿Cuántas veces en tantos cristianos dices que Dios ya no me habla? Es que no siento ya la paz, ya no siento el gozo. Voy a orar y no siento absolutamente nada. Ya no escucho la voz de Dios. Antes la escuchaba, ahora no. Claro, porque el pecado, mira, es como no limpiarte de la cerilla de tu oído. ¿Y qué pasaría si te dejas ahí eso? Dios no es que no hable, es que tú ya no tienes la capacidad de oír. Eso es lo que significa apagar el espíritu. ¿Cuál es el proceso del endurecimiento del corazón? 1 Timoteo 4:2 dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Cauteriazo significa marcar, dejar insensible. La Biblia al día tradujo esto como que tiene la conciencia encallecida. ¿Te has dado cuenta cómo se hace un callo? No se hace inmediato. Primero te sale una ampolla, duele, y luego crece ahí nuevamente un tejido más grueso. Y así. Hay personas que ya son insensibles. Después picar ahí con un cuchillo y no penetra porque tienen un callo terrible de tanto trabajo que han tenido en su vida. Es lo que pasa en el corazón. Nos volvemos endurecidos, insensibles, de a poco, de cosas que parece que no son importantes. Parece que no tiene nada que ver que escuchemos albures en la televisión, groserías. Me parece, ay, qué exagerado, qué religiosos. Pero el resultado es muy evidente. Ya no entendemos ni nos deleitamos en la palabra de Dios. Ya no buscamos la oración, ya no buscamos la adoración. Un ayuno de fe ayuda a oír a Dios para distinguir aquello que te ha contaminado durante tanto tiempo y que hay que desechar. Ayunar de todo aquello que no glorifica a Dios. No te pongas a pensar si esto le ofende a Dios. Ponte a pensar, esto le glorifica a Dios, entonces mejor no lo hago. Hasta aquello que te está quitando el tiempo. Este tipo de ayuno de Daniel es un ayuno, puede ser un ayuno, por supuesto, en alimento, como él lo hizo, de puras legumbres. Está bien que se ejercite eso en tu vida, pero muchos de nosotros necesitamos un ayuno de televisión. Muchos de nosotros necesitamos un ayuno de redes sociales, de entretenimiento. Tú puedes estar necesitando un ayuno de amigos. Tú puedes estar necesitando un ayuno de dinero porque tienes amor por el dinero, eres idólatra. El dinero es el que te proporciona seguridad y no Dios. Tal vez tu ayuno puede ser de juegos de videos, etc. Dice el versículo 14, Daniel 1, consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Hay que desechar esas mentiras, que vamos a estar mal, que estamos en las manos de Dios, ¿verdad? Cuando eso no es real. Dios nos va a fortalecer con su poder, el espíritu y también el cuerpo. Él nos va a dar salud. Ay, es que no me va a dar, ¿qué tal si me da gastritis? No, quítate eso. Ayunemos y usemos este tiempo de comer para buscar la presencia de Dios, para buscar su voz. Dispongamos nuestro corazón a su guía. No perdamos de vista nuestro llamado. No es para vivir una vida miserable que el pecado genera, sino vivir en el gozo, la paz, la presencia, la santidad de Dios, al servicio del Señor, al servicio de nuestros hermanos, que es la vida abundante y hermosa que ganó Cristo para nosotros. Cierra tus ojos un momento. Padre, en el nombre de Jesús queremos poner nuestra vida delante de ti y nos permitas entender tu palabra y que esto provoque un deseo verdadero, Señor, de no contaminarnos más. Vemos un mundo terrible, un mundo que tiene una influencia impresionante, un mundo al que le hemos dado mucha permisión en nuestras vidas, que le hemos catalogado desafortunadamente por la influencia del mismo mundo o por algo que ya está contaminado dentro de la iglesia, pero que nos hemos dado muchas permisiones, Señor, y sin darnos cuenta estamos endurecidos. Padre, dependemos de ti. Ayúdanos a comprenderlo. Que no sea, Señor, una actitud legalista la que despierte nuestras vidas, sino una de amor y de sometimiento y de rendición totalmente a ti, a tu voz.
Te agradecemos por tu palabra, Señor. Te agradecemos por mostrarnos, Señor, de qué magnitud es el enemigo con el que estamos enfrentando y al mismo tiempo qué tan sutil es, para que nos lleves tú en tu gracia, Señor, a renunciar a sus seducciones, a renunciar, Señor, al apapacho de nuestra carne y darnos cuenta, Señor, que fuimos llamados con un objetivo supremo para que nuestra vida pueda impactar no en esta tierra, sino en lo eterno. Te agradecemos, Dios. Permite que esto sea una convicción en nuestras vidas, que te dé la gloria a ti. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios los bendiga, que el Señor siga con ustedes, sea el protector de sus vidas, de sus hogares, de sus familias. Les amamos. Que Dios les guarde. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación